¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está toda mi querida comunidad de senderos tributaristas? El día de hoy les traigo un espectacular vídeo, un mini bootcamp tributario donde nos vamos a enfocar en la determinación de los reportes tributarios. Sin más preámbulo, vamos a pasar de inmediato a la agenda del día de hoy. En primer lugar, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a revisar cuáles son los reportes tributarios. Luego de ello, vamos a chequear o vamos a revisar balance para poder revisar cuáles son los ajustes que se tienen que hacer a nivel de rentabilidad y capital propio tributario. También revisar los controles extras contables de activos y pasivos no monetarios que requieren ciertos controles. Finalmente, una vez que tenemos hecho este pequeño recorrido, vamos a ir preparando las determinaciones tanto en renta líquida como capital propio y registros de rentas empresariales. Para concluir este video, vamos a chequear la razonabilidad del capital propio, pero además, quédate hasta el final. ¿Por qué? Porque en este video vamos a chequear 3 cuadraturas adicionales que tienen que ver todas con la razonabilidad, pero enfocada en renta líquida, capital propio y en los registros de rentas empresariales. Dicho eso, como este es un mini bootcamp, la parte teórica es muy pequeña y vamos a enfocarnos mucho más en la parte práctica. Dentro de lo teórico, ¿qué cosas podemos nosotros mencionar? Fíjate, nosotros cuando estamos revisando la renta líquida tenemos sumamente claro que es un resultado tributario en la primera categoría. Y este resultado tributario, como buen resultado, ¿qué tiene? Ingresos, costos y gastos. Por lo tanto, en la determinación de la renta líquida, ¿tú podrías llevar un control de activos y pasivos? Tu respuesta es no. ¿Por qué es no? Porque es imposible desde el punto de vista técnico, ya que el resultado tributario primera categoría solamente controla ingresos, costos y gastos. ¿Se fijan? Sin embargo, ¿quién controla activos y pasivos a nivel tributario? El capital propio tributario. Los registros de rentas empresariales, por otro lado, son más bien como la caja tributaria de la empresa. ¿Vale? Acá lo que está controlado son las utilidades que posee este negocio que aún están pendientes de tributación. Son las que están en el registro RAI principalmente o en el STUT. También tenemos el DEDAN, que son utilidades que nacen producto de la aplicación de una franquicia tributaria, como es la depreciación acelerada, y tenemos el registro REX, que consagra los ingresos no renta y las rentas exentas. Finalmente está el registro SAC, que es un activo para el dueño del negocio cuando realiza cualquier retiro que esté afecto a impuestos finales, ¿vale? Y lo que hay que tener claro también son las cuadraturas. ¿Qué cuadraturas nosotros tenemos? Primero, la razonabilidad del capital propio, que es una cuadratura que hemos hecho per se en las empresas auditoras. Sin embargo, en estos últimos años, en el recuadro 14, el formulario 22, está también esta cuadratura de razonabilidad. Entonces se ha hecho mucho más masiva, mucho más conocida para todo el mundo, ¿cierto? Y ¿qué es lo que busca la razonabilidad? Solamente mide consistencia, hace un análisis lógico, aritmético y matemático. En pocas palabras, está consagrando la ecuación, la partida doble, pero a nivel tributario, ¿vale? Y también vamos a chequear otros reportes que consagran esta partida doble a nivel tributario, esta igualdad básica del inventario, donde nosotros decimos que el activo es igual al, excelente, ¿cierto? Es igual al pasivo. Hey, mientras seguimos avanzando, si te está gustando este vídeo, dale me gusta. Si ves que a alguien le puede servir, compártelo. En esta comunidad la idea es compartir, compartir y compartir. Siguiendo con el programa, tenemos la revisión del balance. Nosotros, para poder hacer los ajustes en renta líquida y capital propio, fíjense, tenemos que siempre hacer un análisis, un barrido de este balance y enfocarnos en ciertos conceptos. Para eso, en mi opinión, es fundamental tener muy claras las definiciones. ¿Y cuáles definiciones? Principalmente activo, pasivo, ingreso, costo y gastos. Esas son las definiciones tributarias que tengo que tener claras. Y también, por otro lado, cuál es la definición financiera, porque eso me va a ayudar muchísimo a la hora de definir los ajustes. Entonces, en un primer paso, la lectura de balance, una lectura analítica de balance para identificar las partidas del activo y el pasivo.
en las cuales existe una diferencia de criterio, ya sea por la propia naturaleza de la definición o bien porque existe una forma de valorizar diferente, que es lo que ocurre muchas veces con los activos y pasivos que son no monetarios, ¿cierto? Que está en el artículo 41 de la ley de la renta principalmente. Una vez que ya tenemos identificadas las partidas de activo y pasivo, nos tenemos que enfocar en identificar y determinar las partidas que son controles tributarios. Estas partidas que son controles tributarios van a generar ajustes tanto a nivel de renta líquida como a nivel de capital propio. ¿Por qué? Yo te pongo un ejemplo. El activo fijo, si bien es cierto, el activo fijo tributario, tú lo actualizas, la corrección monetaria de este activo fijo corresponde a un ingreso. Ese ingreso tributario no está pasando por balance, entonces tú lo tienes que reconocer en la renta líquida para que tribute. ¿Y cómo lo voy a reconocer? Para que aumente la base imponible, necesariamente lo tenemos que agregar, excelente, ¿cierto? O para reconocer no la corrección monetaria, sino que ya el activo fijo neto propiamente tal, en capital propio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? También reconocerlo, porque no está pasando por el total del activo. ¿Y cómo lo hacemos? Con un agregado en el capital propio. Entonces, paso 1, análisis de balance. Y nos enfocamos en los criterios, ¿cierto? Diferencias de criterio. Paso número 2, una vez que ya tenemos las diferencias de criterio, vamos con los ajustes para eliminar los efectos financieros que están en el balance. Y el paso 3, determinamos los valores tributarios de activos y pasivos que claramente van a tener efecto en capital propio y los resultados que generan esos activos y pasivos en renta líquida imponible. Esos son los 3 pasos. Eso es lo que usted tiene que hacer a la hora de determinar sus reportes tributarios, ya sea en una empresa que lleve contabilidad completa o que lleve contabilidad simplificada. Son exactamente los mismos pasos. Acá nosotros lo vamos a hacer con una empresa que está llevando un sistema de contabilidad completo, ¿vale? Finalmente, lo que vamos a chequear, recuerda que este es un mini bootcamp, entonces la parte teórica es muy chiquitita y nos vamos a enfocar en la parte práctica, ¿ok? Entonces, en la razonabilidad del capital propio, tenemos que tener claro que esto es un cálculo matemático y que no está exento de errores. Es así de simple. Te puede cuadrar, pero no significa que esté absolutamente correcto, porque es idéntico a la partida doble. Yo te pongo un ejemplo. ¿Qué ocurre si tú realizas un depósito en el banco y ese depósito no lo contabilizas? ¿Te cuadra el balance? Sí, ¿cierto? Va a cuadrar, porque si yo no registro ese hecho económico, no va a haber nada al debe y no va a haber nada al haber. En consecuencia, claramente el balance va a seguir cuadrando, pero con una omisión de una transacción, ¿cierto? ¿Qué ocurre, por otro lado, si usted en su balance contabiliza 2 veces una venta? Va a seguir cuadrando el balance, ¿cierto? Porque contabilizó 2 veces al debe y 2 veces al haber. Sigue cuadrando. ¿Pero significa que eso está correcto? No, ¿cierto? Bueno, la razonabilidad es exactamente lo mismo. Y acá yo te pongo un pequeño ejemplo. Yo digo, ¿qué pasa si el contador realiza la provisión de vacaciones? Va a decir, gasto al debe contra el pasivo provisión de vacaciones al haber. Como es un gasto estimado, porque todavía la gente no se toma sus vacaciones, este gasto no está cumpliendo con los requisitos tributarios para que sea deducible de los ingresos brutos. En consecuencia, la empresa no se lo puede tomar como gasto y lo debe eliminar. ¿Y cómo lo va a eliminar? Con un agregado en la renta líquida. A nivel de capital propio, no es un pasivo exigible porque no es una deuda tangible con un tercero que no sea el dueño. Por lo tanto, también a nivel de capital propio lo tenemos que eliminar. Si usted elimina el gasto a nivel de renta líquida y el pasivo a nivel de capital propio, tu razonabilidad va a cuadrar y está perfecta. Pero ¿qué ocurre si tú no realizas el ajuste en renta líquida y no realizas el ajuste en capital propio? La cuadratura de la razonabilidad va a seguir cuadrando, pero ¿está correcta? No, porque no está siguiendo los lineamientos legales. A eso me refiero. Entonces, no porque te cuadre significa que está correcto. Claramente hay una alta, pero altísima probabilidad de que esté correcto, ¿cierto? Al momento de que te cuadre. Pero no son sinónimos y eso es sumamente importante. Y como les decía, en esta razonabilidad siempre tenemos que ver si hay ajuste en renta líquida y ajuste en capital propio por los mismos conceptos. En pocas palabras, ahí es donde se está cumpliendo esta partida doble a nivel tributario. Ahora,
Hecho todo el avance teórico, nos vamos de lleno a nuestro balance. Y en este balance de 8 columnas, de esta empresa que se llama Om Shanti Om, una empresa que se dedica a vender artículos de yoga. Fíjense, vamos a ocultar las primeras 4 columnas, que es el balance, comprobación y el saldo, que para efectos nuestros la verdad que es irrelevante. Lo que sí nos importan son estas últimas 4 columnas: activo, pasivo, pérdida y ganancia, ¿vale? Vamos a comenzar con la determinación de la renta líquida o resultado tributario de primera categoría. Entonces, para eso tenemos dos opciones. Podemos hacer el análisis de balance desde el activo hacia el estado de resultado para ir verificando todos los efectos que mueven resultado, o vamos leyendo de abajo para arriba desde las cuentas de resultado hasta llegar a los activos y pasivos, que también te van a arrojar algunos efectos en resultado cuando son no monetarios, principalmente. Entonces, por nuestra parte, vamos a hacer la lectura de este balance y lo vamos a ir chequeando desde la primera cuenta. Y fíjate, aquí nosotros podemos ir de inmediato revisando los ajustes tanto a nivel de capital propio como a nivel de renta líquida. Si nosotros vemos, tenemos la cuenta caja y la cuenta banco. Estas dos cuentas, caja y banco, que están acá, caja y banco, son valores que son monetarios, ¿vale? En el 99% de los casos, los valores monetarios no están generando, no generan algún efecto a nivel de ajustes en los reportes, ya sea renta líquida o capital propio. Generalmente, ¿ok? ¿Hay excepciones? ¿Sí o no? Sí. Coméntenme en los comentarios, déjenme alguna de esas excepciones y yo les voy a ir pimponeando para ver si estamos en la misma línea, ¿ok? Entonces, ¿qué excepciones existen cuando usted tiene un valor que es monetario y sí lo debe ajustar en renta y capital propio? Esa es la pregunta, así que déjenla en los comentarios. Oye, a todo esto, si les está gustando el video, si les está sirviendo y creen que a alguien les puede servir, compártanlo. Y si les gusta, den like. Porque a mí me encantan sus likes y me encanta porque me ayudan a hacer crecer el canal y es uno de los objetivos más importantes, ¿vale? Poder ayudarlos a todos y generar una comunidad. Dicho eso, seguimos leyendo el balance y tenemos acá la cuenta mercadería. La cuenta mercadería, si bien es cierto, es un activo financiero, tributariamente, si yo abro las bodegas, también voy a tener mercadería. Entonces, desde el punto de vista de la naturaleza, el activo sí existe, ¿cierto? Entonces tenemos una inversión efectiva. ¿Qué es lo que voy a cuestionar acá, en esta inversión? Lo que nosotros vamos a cuestionar, en realidad, es solamente la valorización. Porque acá las mercaderías se valorizan en función de la NIC 2, ¿cierto? Sin embargo, nosotros lo tenemos que valorizar para efectos de la ley de la renta, según el artículo 41. Excelente. Número 3. Muy bien. Entonces, aquí claramente vamos a tener ajuste a nivel de capital propio por el lado del activo y a nivel de resultado por los resultados que está generando este activo. Resultados que se pueden materializar a nivel de estado financiero y resultados que se pueden generar a nivel del control tributario, ¿vale? Entonces ahí tenemos que tenerlo en cuenta. Si yo miro esta cuenta mercadería, este es un mini balance, entonces es súper fácil de detectar. Miren, usted tiene ahí la cuenta mercadería y si se fija, yo la voy a dejar acá en amarillo. ¿Qué cuenta está relacionada? Bueno, además del costo de venta, ¿qué cuenta está relacionada? El ajuste de la NIC 2, el ajuste de valor de mercado. Entonces, acá lo que estamos haciendo es aplicar el criterio prudente de la NIC, ¿cierto? Estamos reconociendo los gastos antes de que ocurran, o las pérdidas antes de que ocurran. Esta pérdida, como es una pérdida de la NIC, no la vamos a utilizar para efectos tributarios porque las estimaciones, ¿cierto?, no las podemos utilizar a nivel de gasto. Quizá un costo estimado, otro tema, ¿cierto? Pero a nivel de gasto, este gasto estimado no lo podemos usar a nivel de renta líquida. Entonces, ya sabemos que hay que hacer ajuste en renta y en capital propio con la cuenta mercadería. Si usted se fija, tenemos dos cuentas más. Tenemos la garantía del arriendo y un arriendo anticipado. En ambos casos, estos valores son monetarios. O sea, usted pagó por anticipado un arriendo, una garantía de su arriendo, ¿cierto? Del local comercial en este caso. Y además, pagó unos meses por anticipado que se van a ir devengando en la medida que transcurre el tiempo. En consecuencia, en ambos casos son activos financieros y también son activos tributarios. Luego, como tenemos mismo criterio, no vamos a aplicar ningún ajuste
en estos reportes. Después tenemos la cuenta IVA crédito fiscal, que en realidad este es el crédito fiscal que queda en diciembre, que se va a consumir con las futuras ventas. Y después, bueno, también es un monetario, como no es un remanente, no tiene actualización vía UTM, así que la valorización financiera es igual a la tributaria, no vamos a tener efectos ni en capital propio ni en renta líquida. Luego tenemos la cuenta PPM. Si usted se fija en la cuenta PPM, nosotros en los estados financieros a nivel de ganancia no está contabilizada la corrección monetaria. Bueno, ¿es un error contable? Sí. En este caso, por los números que son tan chiquititos, es bastante inmaterial este error contable. Pero yo me pregunto, ¿cuál es el valor razonable del PPM? ¿El valor histórico o el valor actualizado que usted recupera en abril o que usted imputa contra el impuesto a la renta en abril? ¿Cuál es el valor de mercado? ¿Su costo histórico? No, ¿cierto? Es el valor actualizado. Por eso a nivel de estados financieros tenemos que aplicar la corrección monetaria del PPM. En este caso, el contador no lo hizo. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Hacer este ajuste a nivel de capital propio y a nivel de renta líquida. Por el lado del capital propio es el mayor activo. Y por el lado de la renta, el mismo valor, pero que es el incremento patrimonial de este mayor activo, producto de la corrección monetaria vía IPC de ese activo. ¿Ok? Luego, ¿qué más tenemos? Muebles y útiles. Tenemos acá activos fijos. Tenemos muebles y útiles y su depreciación acumulada. En ambos casos son valores no monetarios y la norma NIC tiene una forma de valorizar. En este caso yo lo hice vía costo histórico y la ley de la renta también tiene otra forma de valorización. Por lo tanto, nuevamente tenemos criterios diferentes. Y si hay criterios distintos, ya sea por naturaleza o valorización, ¿qué es lo que hay que hacer? Ajustes. Ajustes. Elimino lo financiero, reconozco lo tributario, ¿vale? Eso es. Entonces, ahora en el segundo paso vamos a ver cómo realizar cada uno de estos ajustes. Ahora solamente estamos haciendo el análisis de balance, que fue el paso 1, ¿recuerdan? Paso 1, análisis de balance. Paso 2, ajuste de eliminación. Paso 3, ajustes de reconocimiento y determinación. ¿Okay? Esos son los pasos y no hay más. O sea, ¿qué más tengo que hacer? Nada más. Ahora, para poder hacer estos pasos súper simples, así y fluido, necesitamos algunas cositas. Por ejemplo, saber un poquito de IFRS, tener claro cuáles son los conceptos, cómo se valoriza. Y también tenemos que saber bastante de la ley de la renta, cómo hacer todas estas valorizaciones, porque en definitiva podemos tener clarísimos los pasos. Pero si no sabemos cómo se determina, no me sirve de nada tener todos estos pasos espectacular en la cabeza. Entonces, mira, después tenemos los proveedores. Acá ya no nos vamos por la definición de activo tributario, es decir, un bien, un recurso, un derecho efectivo, concreto, real, ¿cierto? A valor tributario. No, ahora nos vamos por el lado del pasivo, que en definitiva son un conjunto de deudas, obligaciones con terceras personas que no sean sus propios dueños. Entonces, y tienen que ser exigibles, o sea, efectivas, no meras estimaciones contables. Entonces acá tenemos la cuenta proveedor y los proveedores claramente son un pasivo financiero, pero también son un pasivo tributario, es una deuda con un tercero que no es el dueño. Si usted se fija, tampoco tenemos diferencias de criterio, por lo tanto, como no tenemos ninguna diferencia de criterio, esta cuenta seguimos de largo y no hay ningún ajuste a nivel de reportes. Después tenemos los acreedores, que es el mismo análisis. Sin embargo, luego está la cuenta capital y la cuenta retiros. La cuenta capital, pasivo exigible no es, porque es patrimonio. Y la cuenta retiros, activo no es, porque es menor patrimonio. ¿Cierto? Como es balance 8 columnas, no tiene una columna de patrimonio, no queda de otra que colocarlo dentro del activo y el pasivo por su saldo, más que nada, ¿cierto? Pero sabemos que no son ni activos ni pasivos, son cuentas patrimoniales, una con saldo acreedor y la otra con saldo deuda. Por lo tanto, también me va a generar ajuste a nivel de capital propio y cuando veamos el capital propio tributario, su actualización, su corrección monetaria también nos va a generar efectos, ¿vale? A nivel de renta líquida. Como usted se fija, al tener revisado los activos y pasivos, el estado de resultado queda prácticamente revisado. Sin embargo, como todos los valores no monetarios de este balance, nosotros no los revisamos, sino que seguimos de largo, dijimos criterios iguales, no hacemos ajuste, tenemos que necesariamente chequear las cuentas de balance, más que otra cosa para buscar algún tipo de gasto que te llame la atención y que pueda ser rechazado.
¿vale? Eventualmente, dependiendo de muchos factores. Mira, fíjate, tenemos la cuenta venta. La cuenta venta claramente es un ingreso de balance, pero también es un ingreso tributario de lo que vive el negocio, ¿cierto? Son sus incrementos patrimoniales. Y a nivel de rentabilidad le podemos rebajar el costo. Ya acá está el costo de venta. Ya dijimos que el ajuste de la NIC 2 no lo podemos usar tributariamente. Tenemos la depreciación del ejercicio y la depreciación que está acá en balance es la de la NIC 16. Por lo tanto, está a costo histórico y esa depreciación no nos sirve. Además que tiene otras vidas útiles, tiene valores residuales que no son de un peso, etc. ¿Cierto? Entonces, esa valorización la tenemos que eliminar y reconocer el gasto por depreciación tributaria que no pasa por el balance. Y finalmente tenemos un clásico de los gastos rechazados que son las multas fiscales, ¿vale? En el artículo 21, inciso segundo. Ya, hecho el análisis de balance, segundo paso. Vamos a ver los ajustes para eliminar los efectos que están acá. Y para eso vamos a partir con la renta líquida. Fíjate, el primer ajuste que nosotros siempre vamos a realizar en la renta y que no se te va a olvidar jamás en la vida es el resultado según balance. El resultado de balance es 1.414.792. Pero fíjate que está compuesto por las cuentas de ingreso menos las cuentas de costos y gastos. Y eso me está dando un resultado de 1.414.792. Pero no todos los ingresos que están en este balance son tributarios o no todos los gastos que están en este balance o costos que están en este balance son tributarios. Consecuencia, tenemos que hacer una conciliación. Desde este resultado financiero tenemos que hacer ajustes para poder llegar a un resultado tributario. Entonces, mi primer ajuste, resultado según balance. Cuando nosotros tenemos resultado según balance, ya sabemos de inmediato que tenemos el ajuste de la NIC 2, que no es un gasto tributario, ¿cierto? Al igual que la depreciación del balance tampoco es un gasto tributario, pero que están disminuyendo el resultado de tu balance y no puedes tomártelo como gasto. En consecuencia, tienes que eliminar este efecto, que es nuestro paso 2, ¿cierto? Entonces yo tomo el ajuste de la NIC 2 y el valor de la depreciación financiera y lo elimino. Aquí quedó eliminado. Pero en ambos casos estamos eliminando agregando. Sin embargo, conceptualmente hay que hacer una pequeña distinción, porque yo aquí, la NIC 2 yo la estoy eliminando por naturaleza. Yo digo, oye, ojo, que este gasto no es gasto. Sin embargo, la depreciación no la estoy eliminando por naturaleza, sino que la estoy eliminando por valorización. Entonces yo digo, este gasto no es gasto porque está de acuerdo a la NIC 16. Sin embargo, sí es gasto, ¿vale? Y va a ser el gasto con la actualización de la corrección monetaria, del activo fijo y la depreciación de este. En este ejemplo, el gasto por depreciación tributaria asciende a 226.000. Como es un gasto y no está pasando por el resultado de tu balance, para que disminuya tu base imponible en primera categoría, necesariamente tienes que deducirlo, ¿cierto? Eso es conceptualmente cuando agrego, cuando deduzco y los motivos. Estos mismos motivos para estos dos rubros, mercadería y activo fijo, aplican para todos los activos y pasivos. Idéntico. Mismo análisis. Por lo tanto, pero yo tengo inversiones, yo tengo intangibles, o yo tengo pasivos reajustables que no están reajustados en balance, etc. Mismo criterio. Si dudas y consultas, retroceda, anote y aplique estos mismos criterios en todos los casos que usted ve en su día a día, en su negocio, en su emprendimiento o en su empresa, ya sea como contador dependiente o contador independiente. Vaya aplicando estos criterios porque le van a permitir llegar a una excelencia a nivel tributario. Dominar los impuestos es algo sumamente importante. Señores, continuando. Si hasta acá les está gustando, les pido que pongan un like, compartan el video y que hagan sus comentarios. Hagan sus comentarios, vamos viendo qué cosas surgen de acá, si hay ideas de nuevos videos, etc. ¿Ok? Espero que este mini bootcamp hasta acá les esté gustando y vamos a seguir con los análisis. Pero para ello les voy a mostrar simplemente los controles de los ajustes. Si usted se fija, acá tenemos un producto A, podrían ser un mat de yoga. Esta es una empresa que se dedica a eso. Tenemos el producto A, donde tiene una compra, venta y tiene un ajuste, el ajuste de la NIC 2, que son los 27.500, que son los que nosotros vimos en balance, ¿vale? Que están ya en el estado de resultado.
Y también, fíjate, que en este caso el activo mercadería sí existe, es una inversión efectiva, o sea, tengo en la bodega estos mats para el yogur. Consecuencia, sí son un activo, sí los controlo en capital propio, y como están llegando al 31 de diciembre, necesariamente le tengo que aplicar corrección monetaria, porque es un activo no monetario. Y la corrección monetaria, en este caso, de este activo, corresponde a 57.650 pesos. Esta plata es un ingreso tributario. ¿Está pasando por balance? ¿Está pasando por balance? No. ¿Cierto? Y no tiene por qué, porque está bajo la NIC. Pero es un ingreso, y los ingresos, desde el punto de vista tributario, tienen que tributar, ¿cierto? Tienen que pagar impuestos. Y para que pague impuesto este ingreso, yo lo tengo que reconocer como tal en la renta. ¿Y qué es lo que provoca un ingreso? Que usted pague más impuestos. Por lo tanto, en su base imponible tiene que aumentar o disminuir. ¿Tiene que aumentar? Excelente. Entonces, tu ajuste, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Agregado o deducción? Ah, muy bien, ¿cierto? Va a ser un agregado producto de la corrección monetaria. Acá en este video nos estamos centrando en cómo se valorizan y determinan cada uno de los activos y pasivos. Eso ya es materia de otro video. Hoy día estamos aplicando estos ajustes a nivel de reporte y luego al final las cuadraturas que les van a encantar. Finalmente, fíjese, tiene usted acá en el activo fijo. El activo fijo tenemos nuevamente el control financiero y el control tributario. Dentro del control financiero nosotros ya habíamos hecho la eliminación o el agregado de la depreciación financiera. Sin embargo, también tenemos que reconocer tributariamente el gasto por depreciación tributaria, que es la deducción que hicimos. Sin embargo, las correcciones monetarias, ya sea de la depreciación acumulada, que en este caso no hay porque es primer ejercicio, se compraron en el año, o la depreciación o la corrección monetaria del activo fijo, también la tengo que reconocer. Es un ingreso tributario, tampoco pasa por balance. Por lo tanto, un ingreso aumenta base imponible y ¿qué hago en renta? Lo agrego. ¿Sí? Acá no apliqué el ajuste del 33 bis, ojo, que podría haberlo aplicado porque acá estoy asumiendo que son bienes nuevos, qué sé yo, ¿vale? Y esta es una empresa que cumple con los rangos de ingreso a todas luces en el promedio. Entonces podríamos hacerlo, ¿vale? Si usted, ahí cuénteme cómo se calcula en sus comentarios este 33 bis, a ver qué tal le va, ¿vale? Y nosotros podemos ir revisando y chequeando esos comentarios. Segunda pregunta de este mini bootcamp, entonces, ¿cómo se determina o quiénes tienen derecho al 33 bis? ¿Cuáles son sus requisitos? Déjenmelo en los comentarios, a que lo vayamos chequeando. Si veo ya muchos comentarios y hay algunos errores por ahí, les prometo que grabo un vídeo exclusivo de 33 bis. ¿Ok? Entonces sigamos con esto. Mira, estamos acá. Tenemos la corrección monetaria del activo fijo, que aún no la teníamos hecha, ¿cierto? Están los 93.000 pesos agregado a la renta porque es un ingreso tributario que no está pasando por balance. Listo. Luego, fíjate, siguiendo ya con las correcciones, ya estamos metidos en el mundo de las correcciones monetarias. Tenemos la corrección monetaria del PPM. En este caso, yo lo que sí hago es metodología de papel de trabajo para poder determinar la renta de cada uno de mis clientes. Siento que es muy ordenado. Algunos podrían llegar y hacerlo desde el mismo control, pasarlo a los reportes. Renta líquida, capital propio, registro, que sea, ¿vale? Desde el mismo control. Sin embargo, a mí lo que me gusta es tomar estos controles y tomar los mayores, análisis de cuenta, etc. Y todo eso reprocesarlo. Y lo financiero lo cotejo con balance y lo tributario lo controlo o lo cotejo con los controles tributarios. Siento que eso me da un grado de certeza mucho mayor y además que puedo aplicar la mini razonabilidad. O sea, esto ya podría ser otro temazo en otro mini bootcamp, pero que ya da para bootcamp completo de 2 o 3 días por lo menos en un en vivo. Porque este contenido sí que es espectacular. En mi opinión es la joya tributaria. Me encantan las cuadraturas, me encantan los papeles de trabajo porque puedo hacer muchas cuadraturas con ellos y la forma más simple de no equivocarse es haciendo estos papeles. Entonces con eso al menos me da la tranquilidad que mitigo un poco el riesgo de contingencia tributaria porque llevo un control, llevo un orden, estos papeles se van cruzando, vamos automatizando, además se van automatizando, usted viera los que tengo.
Es que hacen de todo, ¿vale? El ePaper, el software de papel de trabajo, el ePaper, te prometo que es nada en comparación a un Excel bien automatizado. O sea, de verdad que no tiene nada que envidiarle. Si usted no accede a un ePaper, un software, lo puede hacer vía Excel y le va a quedar fantástico, le va a quedar espectacular. Acá podríamos automatizar además el llenado de los formularios 22, de los dueños de la empresa, las DJ, los certificados de las DJ. Se puede automatizar todo desde acá en el papel de trabajo. Si la empresa te va cambiando balance una y otra vez, te va a dar exactamente lo mismo, porque tú vas a pegar el nuevo balance y como está todo automatizado, automáticamente se van a ir alimentando estas hojas y haciendo ajustes. Te van a ir quedando diferencias, pero ya son las menos y son las que tú tienes que ir analizando por los cambios de balance. Generalmente tienen que quedar diferencias que las vas a ir cuadrando en tus papeles de trabajo para cerrar los ajustes en renta líquida, capital propio, con una razonabilidad cuadradita, ¿vale? Pero bueno, ese es un mini paréntesis, ¿vale? Podría ser ese otro bootcamp gigante, pero en vivo, en verdad, ¿vale? Porque el contenido de acá es demasiado, es muchísimo. Entonces yo solamente les voy a mostrar lo que hice con la variación del ppm. Tomé los ppm que se pagaron en el año, o les puse un mes de desfase, porque en marzo se paga en abril, ¿cierto? Y la corrección monetaria del mes del pago a diciembre. Y tenemos 564 pesos que no están pasando por balance, pero sí son un ingreso tributario que los tengo que reconocer con un agregado. Finalmente, si usted se fija, las ventas y el costo, nada más que hacer. Ya tenemos barrido el estado de resultados. Y también los efectos de la mercadería, del ppm y del activo fijo, también los tenemos reconocidos. Sus resultados a nivel de renta líquida disponible. ¿Qué nos queda? Entonces, el patrimonio, claramente. Este es el primer año comercial del negocio y en este primer año el capital pagado claramente es el capital propio inicial. Entonces, me voy al papel y aquí en los papeles hice una cuadratura. Entonces, claro, yo tomé el capital propio inicial, que en este caso es el capital pagado, por el IPC a la fecha de pago y me da la corrección monetaria. Como este capital pagado es una deuda, ¿cierto? Es un pasivo, es una deuda con el dueño, pero deuda. Si aumenta tu deuda, ¿qué ocurre? ¿Aumenta la utilidad o aumenta la pérdida? Aumenta la pérdida. Y por otro lado, tenemos los retiros que disminuyen esta obligación con el dueño porque ya le estoy entregando este retiro. Por lo tanto, aquí tenemos la utilidad. El efecto neto de la corrección monetaria son 81.000 pesos por un aumento en tu patrimonio tributario. Entonces, como es un aumento en el patrimonio tributario, el efecto es agregado de deducción. Vamos, excelente, ¿cierto? Es un verdadero... No, es una deducción. Y tenemos que deducirla porque es un gasto. En definitiva, ese mayor patrimonio me está generando un gasto. Y con eso ya tenemos la renta. Acá no apliqué el ajuste de reinversión y nos queda solamente el ajuste de las multas. Fíjate que las multas fiscales son 25.000, pero yo tengo 25.850 porque le apliqué la corrección monetaria a ese gasto, ¿vale? Entonces, que era un gasto de julio, le apliqué la corrección monetaria, el factor de IPC y ya está. Entonces, esos 850 provocan que el gasto actualizado sea de 25.850. Con eso estamos concluyendo con la determinación de la renta. Ojo, que podríamos haber hecho más ajustes, sí podríamos haber hecho más ajustes. ¿Cuál? El ajuste de la franquicia por rebaja de base por reinversión, ¿cierto? Podría ser. Una vez que ya tiene la renta, lo que puede hacer es justificarla. Y la justificación del resultado tributario es un procedimiento bastante simple. Fíjate, mira, que lo vamos a hacer acá, en vivo y en directo. Mira, tengo los ingresos y le voy a restar los gastos, ¿vale? Y ahí tenemos una lista de ingresos y gastos. Yo digo, ¿las ventas son un ingreso tributario? Sí, ¿cierto? ¿Le puedo rebajar el costo? En este caso, sí. Le puedo rebajar el costo. Vimos que el costo financiero es igual al tributario. Luego, digo, mira, el ajuste de la NIC 2. Este es un gasto de balance, pero un gasto tributario, no. Entonces, ¿cuánto vale tributariamente el gasto? 0. Ajá. Depreciación. Chuta, pero fíjate que esta depreciación es la de la NIC.
pero yo necesito el gasto de la depreciación tributaria. Entonces te puedes ir al papel de trabajo o te puedes ir directamente al cuadro de la depreciación. Voy, saco del cuadro. Listo. Las multas. Ese gasto por multa, ¿cuánto vale desde el punto de vista tributario? Nada, cero, no es gasto. Y finalmente, lo que tengo es los ajustes por correcciones monetarias, que es lo que está faltando acá. Yo digo, ¿cuáles son las correcciones monetarias que están en ingreso? PPM, mercaderías, activo fijo, y cuáles son las que están en gasto. Corrección monetaria del patrimonio. Y además tenemos la actualización de los 850 que corresponden a las multas, ¿cierto? Porque en balance tenemos 25.850 y en la rentabilidad tenemos... No, en balance tenemos 25.000 y en la rentabilidad tenemos 25.850. Entonces, claramente, esos 850 tienen que ser considerados también producto de correcciones monetarias. Y ahí el efecto neto de la corrección monetaria es de 71.740. Fíjate, nuestra renta líquida es de 1.445.000 y llegamos a la justificación del resultado tributario con el mismo 1.445.355. Aquí esta justificación es súper simple, pero es bien potente y cuando usted tiene un balance mucho más grande, puede justificar y hacer un montón de análisis con ella que le van a servir un montón. ¿Vale? Eso también podría ser materia de otro mini bootcamp. Justificación de resultado tributario y justificación de capital propio. Entonces, una vez que ya tenemos la renta, seguimos con el mismo balance, pero nos enfocamos ahora en activos y pasivos. ¿Para qué? Para la determinación del capital propio tributario final. ¿Ok? Entonces, nosotros ya habíamos dicho, fíjate que tenemos que poner atención en la mercadería que está en balance, que es financiera, ¿cierto? Por lo tanto, la vamos a eliminar y vamos a reconocer su control tributario. Luego, donde también tuvimos diferencias, fue en el PPM que el contador no contabilizó la corrección monetaria. Tuvimos diferencias en los activos fijos y en el patrimonio. ¿Cierto? Como estamos acá a nivel de capital propio, no es necesario volver a hacer el análisis de las cuentas de ingreso y gasto. O sea, estas usted las podría ocultar si quiere, ¿vale? Porque no tienen ningún análisis para usted. Las puede realmente ocultar. Entonces, hay varias formas para determinar el capital propio, 5 al menos que yo conozco. Y de estas 5, yo voy a ver el método del pasivo, que en realidad es el que más me gusta porque se ajusta mucho a mis necesidades. Este método del pasivo me permite ajustar mis papeles de trabajo, cuadrarlos con la razonabilidad en mini razonabilidades por papel. Ese es un punto. Y el otro punto que me gusta mucho de esta determinación de capital propio, que es el método del pasivo, es que también, a pesar de que es una NIC, también aplica mucho en el mundo tributario, que es la determinación de los impuestos diferidos, la NIC 12. Entonces, si usted toma el CPI menos el CPF, va a tener un efecto en renta, ¿cierto? Y ese efecto en renta, para las diferencias que son temporales, te va a ayudar a determinar tu capital propio tributario. Y si te vas a ir por el lado de las diferencias que son permanentes, lo más probable es que te ayude a la determinación de la razonabilidad. Por eso me gusta esta determinación. Y la otra que me gusta es la del método del patrimonio. Esas dos son muy complementarias y ayudan mucho en la estructura de los papeles de trabajo. Por eso es la que yo les recomiendo, y la que vamos a ver ahora es la del pasivo. Fíjate, la del pasivo tenemos que depurar el activo y tenemos que depurar el pasivo. O sea, limpiar dos columnas del balance. El total activo de mi balance son 11.745.232. Pero soy consciente que dentro de estos 11 millones, tenemos 1.010.000 de mercadería que es financiero y lo tengo que eliminar, pero está formando parte de los 11 millones. Tenemos el PPM, el activo fijo, que estos valores de activo fijo también yo soy consciente que, si bien el activo fijo es un activo tributario, por el valor que está ahí, no lo es. Por lo tanto, también lo tenemos que eliminar. Y como están formando parte de este total activo, ¿de qué forma yo lo puedo eliminar? Con un menos, ¿cierto? O sea, con una deducción al total activo.
Pero si me voy a las bodegas, abro la bodega, ¿con qué me encuentro? Con mercadería. La tengo que reconocer a valor tributario. Y como no está pasando por el total activo según balance, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reconocerla. Y para poder incorporarla en este total pasivo, tú la incorporas con un agregado. Esa es toda la teoría. Es que no hay más. No hay más. Y vamos ahora. Fíjense. Total activo según balance. 11.745.232. Primera línea, primer ajuste. Luego, podemos ir con los ajustes de eliminación y después con los de reconocimiento o al revés. Da exactamente lo mismo. Entonces, yo me voy a fijar primero en eliminar. La mercadería la vamos a eliminar, la tengo que sacar. Entonces va a ser una deducción. Luego, los muebles y útiles, el activo fijo, lo tengo que sacar también. Es una deducción, ¿cierto? En ambos casos, ya sea el valor de la mercadería por el 1.010.000 como el valor del activo fijo financiero por los 6.245.000, son valores financieros que tú lo estás sacando de este total activo, pero no por naturaleza, solo por valorización. En consecuencia, vamos a reconocer su partida tributaria, que es el valor tributario del activo, y nos vamos al CARDEX y fíjate que el valor tributario corresponde a 1.095.150 en la mercadería y el activo tributario neto fijo es de 6.112.392. Entonces reconozco con un agregado la mercadería y reconocemos también el valor del activo fijo. Asimismo, en el PPM dijimos, chuta, el contador no contabilizó la corrección monetaria. Ya tenemos el ingreso por el lado de la renta líquida, está listo, ¿cierto? Pero para que esta partida doble esté perfecta, ese mayor activo lo tengo que reconocer a nivel de capital propio. Y acá está el mayor activo por concepto de la corrección monetaria del PPM. Finalmente, tenemos la cuenta de retiros por 1.000.000. Y estos retiros no son activos, son una cuenta complementaria del patrimonio, ¿no? Es una cuenta patrimonial con saldo deudor. Como no es un activo, y ahí por naturaleza lo elimino, no reconocemos absolutamente nada, saco el 1.000.000 porque no es un activo tributario. Sumo, la variación me da algo, y luego usted dice, de su total activo más sus activos tributarios menos sus activos financieros, le da el capital efectivo o le da su total de activo a valor tributario. ¿Vale? Son sinónimos. La definición del artículo 2, número 5 de la ley de la renta, ¿cierto? Que define capital efectivo como el total del activo con exclusión de todas las partidas que no representan una inversión efectiva, tales como la mercadería a valor financiero, el activo fijo a valor financiero, una cuenta patrimonial con saldo deudor. Pero la ley de la renta viejita ya, ella la nombra con un concepto que los contadores más antiguos sí conocen sumamente bien, que son los valores intangibles, nominales, transitorios y de orden, ya algo que de verdad que no existe, pero en la práctica contable, ¿vale? Pero, en mi opinión, y considero que es mucho mejor decir, oye, reconozco lo tributario y elimino lo financiero, ¿vale? Se simplifica bastante. Una vez que usted ya limpió el activo, tiene que limpiar el pasivo. Pero fíjate, en el pasivo yo considero que es un poquito más rápido que el activo, porque en el activo sí hay que tener varios controles tributarios, determinar, ¿cierto? Y eso hace un poco más complejo el proceso. Por el lado del pasivo, el pasivo es cualquier deuda con un tercero que no sea el dueño, desde el punto de vista tributario. Y no se le aplica corrección monetaria, salvo que el propio pasivo, vía contrato, tenga una cláusula de reajustabilidad. Por eso generalmente usted no ve muchos ajustes en pasivo. Claro, por ahí alguien podría decir, pero fíjate, la provisión por indemnización de daño de servicio cuando hay un contrato a todo evento. Sí, ¿cierto? Ese sería un pasivo tributario que no pasa por balance. Ese es un ejemplo. ¿Se le ocurre otro ejemplo? Cuéntenmelo. Dígame. Otro pasivo tributario que no pasa por balance. Ejemplos. Déjenmelo en los comentarios. Vamos a ir revisando estos comentarios y en la medida que vea muchos ejemplos, se pueda generar un nuevo vídeo con este tipo de conceptos. Entonces, tercera tarea del bootcamp. Ya lleváis 2. Con la tercera,
ejemplos de pasivos tributarios que no estén pasando por balance. Yo ya les di un ejemplo. La provisión, indemnización, año de servicio, cuando existe un contrato o un convenio o un anexo que se paga esta indemnización a todo evento, porque ahí ya se está devengando sí o sí ese gasto, por lo tanto también se está devengando la deuda con el trabajador. Gasto por el lado de la renta y la deuda por el lado del capital propio. Coméntenme a más ejemplos, ahí tienen uno. Entonces vamos a depurar el pasivo. Mira, tenemos 10.330.440, que es el total del pasivo. 10 millones, ahí están, 330.440, que es el total pasivo, es el total del pasivo. En este total pasivo, y siguiendo la definición, activo menos pasivo, yo digo, menos todo el pasivo de mi balance. Pero también yo soy consciente que en este balance no todo lo que está en la columna pasivo es un pasivo desde el punto de vista tributario. En consecuencia, al igual que con el activo, tenemos que limpiar y depurar. Acá, fíjate, vamos a leer la columna pasivo. La primera cuenta es la depreciación acumulada. Acá claramente decimos que esto no es un pasivo exigible, porque es una cuenta complementaria del activo fijo. Por lo tanto, si no es pasivo, lo tengo que eliminar. Fíjate, y como tú estás comenzando con un signo negativo, menos todo el pasivo, para poder eliminar esta depreciación acumulada que está en balance, en la columna pasivo, la elimino con un más, o sea, la tengo que agregar. Depreciación acumulada. Y ahí estáis eliminando el efecto financiero. Luego, tenemos los proveedores y tenemos los acreedores. En ambos casos son una deuda con un tercero que no es el dueño. En consecuencia, es un pasivo tributario y también es al revés, es un pasivo financiero y además es un pasivo que cumple con la norma tributaria. Dicho eso, no tenemos que hacer ningún ajuste con estos dos pasivos. Y finalmente tenemos el capital. Capital, si bien es cierto un pasivo con el dueño, nosotros necesitamos pasivos exigibles que no sean con el dueño. Por lo tanto, no es pasivo exigible y lo tengo que eliminar porque no tiene que formar parte de estos 10 millones. Y lo agrego para eliminar. Luego, si yo digo cuánto es todo este pasivo más lo que eliminaste, llegáis a tu pasivo de balance. Y el activo menos el pasivo me da el capital propio tributario. ¿Vale? Entonces, si usted se fija, ya tenemos acá el capital propio tributario, activo y pasivo. Ahora bien, ¿qué podríamos hacer? Justificación del capital propio, que esto es prácticamente igual que el modelo de la comparación que está en la DJ de balance y capital propio. Fíjate, tenemos el activo menos el pasivo. Y acá tomáis la fórmula y la corremos. Y ahí tenemos. Yo digo, oye, ¿la cuenta caja es un activo tributario? Respuesta, sí. ¿La cuenta banco es un activo tributario? Sí. ¿Por el mismo valor? Perfecto, ¿cierto? ¿La mercadería es un activo tributario? Sí, pero no por el valor de balance, sino que por el valor del CARDEX. O lo podemos sacar también del mismo papel de trabajo. Acá yo tengo que es 1.195.000. Luego decimos, la garantía del arriendo, el arriendo y el IVA no tuvieron diferencias de criterio. En el PPM sí, ¿cierto? Porque además tenemos que considerar la corrección monetaria de ese PPM, que son 584 pesos. Y luego yo digo, tengo muebles y útiles. Estos muebles y útiles son un activo, sí, pero no por el valor que está en balance, sino que me tengo que ir al cuadro activo fijo, al valor neto, o lo sacamos del mismo papel de trabajo del activo fijo tributario, que son los 6.112.000. Luego, por el lado de la depreciación acumulada, nosotros decimos, oye, ¿es un pasivo tributario? Respuesta, no. ¿Cuánto vale entonces? 0. Los proveedores, pasivo tributario, sí. Por el mismo valor, sí. El IVA está en 0. Los acreedores, idénticos, ¿cierto? Es un pasivo tributario por este mismo valor. Finalmente, ¿el capital es un pasivo tributario? No. ¿Cuánto vale? 0 entonces. ¿Los retiros son un activo tributario? No. ¿Cuánto vale? 0. ¡Pah! Listo. Y ahí llega hasta 2.500.000, que son exactamente el mismo valor al que tú llegaste en tu determinación. Entonces ahí justificaste tu capital propio y de esta justificación de verdad que se pueden hacer muchos análisis más
que en este mini bootcamp no podemos revisar, pero si a ustedes les gusta este tipo de cuadratura y los comentarios lógicos y analíticos que salen de la justificación de renta líquida y capital propio, me lo dejan en los comentarios y vamos a ver si podemos generar un video con este tipo de conclusiones de auditoría. Fíjense, ahora bien, una vez hecha renta líquida, capital propio, con estructura de papel de trabajo, ojalá podemos determinar la razonabilidad del capital propio. Si usted lo hizo con estructura y metodología de papel de trabajo, ya la razonabilidad la tiene hecha en todos sus papeles. Por lo tanto, es solamente traspasar del papel al cálculo de la razonabilidad. Como les dije, acá esta es una cuadratura que no porque esté cuadrado significa que estamos cumpliendo con la ley a cabalidad, porque puede cuadrar sin necesidad de estar cumpliendo. Ok. Dicho eso, tenemos que partir con capital propio inicial, la corrección monetaria de este CPI, y eso me da el patrimonio actualizado. Al tener el patrimonio actualizado, tengo que verificar cuáles son las variaciones patrimoniales entre lo que ocurrió en el CPI hasta lo que pasó en el CPF. Entonces, estas variaciones patrimoniales, que pueden ser aumentos o disminuciones, las tenemos que ir pesquisando, ¿vale? Y la primera de ellas, la más importante, es el resultado tributario de primera categoría. Dijimos que era 1.445.000. Luego, una cosa que también disminuyó el patrimonio de la empresa durante el año, que no está considerado en el CPI, son los retiros. Entonces, son los retiros actualizados. Tomo los retiros actualizados y los saco. Finalmente, en este mini ejemplo, tenemos las multas. Que las multas no son un ingreso tributario, son una disminución de capital propios. Y esta disminución de capital propio claramente se ve afectado en el capital propio final. Porque en la renta tú lo tenías agregado, ¿cierto? Siendo que no es gasto. Porque no es gasto, tú lo tienes agregado porque no es gasto, ¿cierto? Pero la salida a la caja sí está. Entonces, al conciliarlo, me genera esta suma el mismo monto que tengo en la determinación del capital propio. Por lo tanto, podemos decir que estamos cuadrados hasta ahí. ¿Que está perfecto? No, está cuadrado. ¿Estamos cumpliendo con la norma legal? No necesariamente. Solamente tenemos la cuadratura de la partida doble. Finalmente, una vez que usted ya tiene renta líquida, justificación de la renta líquida, capital propio, justificación del capital propio, razonabilidad, tiene prácticamente todo ganado para llegar a los registros de renta empresarial. En este caso, fíjate, si yo me voy a la renta líquida, estos registros van a ser la nada misma. De la renta líquida yo puedo llegar a conclusiones para ver si hay que hacer DEDAN. No tenemos acelerada, por lo tanto no hay DEDAN. Y para el REX, ¿tenemos ingresos no rentos, renta exentas? Tampoco. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Solamente RAI y SAC. Y para el SAC, ¿qué cosa vamos a necesitar? El impuesto de primera categoría, que son 390.000. ¿Vale? Esos 390. Que son el crédito que va a tener el dueño con obligación de restitución, ¿cierto? Y derecho a devolución porque el impuesto a la renta pagado en Chile. Como tenemos RAI, tenemos que ir al capital propio, final. Tenemos los 2.500.000. Yo digo, chuta, ¿estos 2.500.000 son todo incremento de patrimonio? No, ya lo tenemos clarísimo que no. Porque realmente el incremento de patrimonio se está dando por los ajustes que tenemos en la razonabilidad, ¿cierto? Claro. Entonces, yo digo, mi capital propio, al final, el capital propio, activo menos pasivo, lo que está guardando, chiquillos, es el resultado del negocio histórico, todos los resultados del negocio. Por eso usted reversa el RAI. De lo contrario estaría duplicando, ¿vale? Entonces acá, fíjate, si usted tiene su capital propio, que usted sabe que, como cualquier patrimonio, el patrimonio tributario ¿contempla el capital pagado? Sí. ¿Contempla resultados acumulados? Tributarios, rentas líquidas de año anterior, por supuesto, ¿cierto? Y no considera las distribuciones de utilidades, absolutamente. O sea, funciona igual que el patrimonio financiero, ¿cierto? Es idéntico. Entonces, ahora bien, fíjate, teniendo claro esos conceptos, es más simple determinar ya el RAI. ¿Por qué? Porque al final yo tomo el capital propio final y le tengo que restar lo que no tribute.
¿vale? Y tengo que dejar solamente el incremento de patrimonio del ejercicio que va a pagar impuesto a la renta. Tenemos capital propio menos el capital actualizado, pagado, ¿cierto? Que se va a considerar ingreso no renta. Y voy a tener que reponer los retiros porque tenemos que evaluar la calificación tributaria de ellos. Y esa sumatoria me da 1.419.000 que corresponde al RAI del ejercicio, ¿vale? Y dijimos que el crédito por impuesto de primera categoría es el valor del impuesto a la renta en la primera. Estos dueños tienen dos retiros, ¿vale? Por 500.000 cada uno, actualizados son 515.500. Fíjate, los 515.500 por 2 son 1.031.000, pero tenemos utilidades por 1.004.000, por lo tanto podemos hacer directa la imputación. Yo digo, rebajo, cada uno se lleva el 50% y le damos crédito por el factor de incremento, que es la tasa del impuesto dividido 100 menos tasa, ¿cierto? Con 6 decimales sin aproximación. Y ahí llego a el saldo que me queda disponible para el siguiente ejercicio. Sin embargo, como tuvimos las multas del 21 inciso segundo, que están agregadas a la renta líquida, están pagando impuesto a la renta, pero ojo, ese impuesto a la renta es por un gasto rechazado, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un ajuste de crédito. Decimos, la multa, que son los 25.850, va a consumir crédito. ¿Por qué no consume RAI? Porque el capital propio ya no considero la multa. Entonces, si yo la rebajo al RAI, estaríamos duplicando, ¿no? Acá en el SAC, claramente el SAC no tiene la rebaja porque está agregada en la renta líquida la multa. Entonces, nosotros sacamos por el factor de incremento esta multita. Y queda negativo, ¿cierto? El SAC no te va a quedar nunca negativo por retiro o dividendo. Sin embargo, por este concepto sí. ¿Y qué representa que este saldo esté negativo? Que tú tienes una deuda ¿con quién? Con el fisco, ¿cierto? Terminaste con deuda, ¿vale? Y tienes un saldo de 388.505. Terminaste tus reportes, pero yo te dije, ojo, que lo más importante de todo es cuadrarse entre reportes. Y eso, para mí, es la igualdad básica del inventario a nivel tributario. Esa misma igualdad que uno aprende en contabilidad 1, que el activo es igual al pasivo, acá en tributaria, a nivel de reportes, es idéntico. De hecho, en todo este mini bootcamp hemos hablado de esta partida doble a nivel tributario. Estoy seguro que ya la cabeza a esta altura del partido, tanto escucharme, ya la tienen tributarizada con esta partida doble. Ya saben lo que es reconocimiento de eliminación, tienen clarísimo qué ajustan capital propio y renta líquida, ¿cierto? Las variaciones que se ajustan en una sola parte, en renta líquida o solo en capital propio, son ajustes que lo más probable que van a estar en la razonabilidad. Y bueno, acá fíjense, nosotros sabemos que en renta lo que medimos son los incrementos de patrimonio. ¿Se acuerdan la definición del artículo 2, número 1, ¿cierto? Entonces, fíjate, mi capital propio inicial menos mi capital propio final me está dando una variación del patrimonio de 388.500. ¿Cómo se puede explicar? Se explica única y exclusivamente por cuáles fueron las principales variaciones patrimoniales. ¿Y cuáles fueron? Primero hubo un incremento a nivel de renta líquida. Vamos, linkeamos la renta líquida, listo. También sabemos que esta renta líquida fue incrementada producto de un gasto que disminuyó capital propio. Y finalmente el retiro, que es otra disminución patrimonial. Si yo sumo estos tres conceptos, llego a la misma variación. Entonces, aquí lo que estamos viendo es cómo se explica estos 388.000 de variación, ¿sí? Ahora mismo, acá ya lo tenemos vía renta líquida. Luego, nosotros nos podemos enfocar esta misma variación del patrimonio de los 388, pero con los registros de renta empresarial, en este caso el RAI, ¿cierto? ¿Cuánto saldo nos queda en RAI? Y nosotros nos vamos acá, 388.505. 388.505. Ah, fíjate que tus registros de renta empresariales tienen los 388.505. Ahora bien, si tuviésemos DEDAN y REX, tengo que incluirlos dentro de la cuadratura, absolutamente, sin lugar a dudas. Y luego tenemos ya por el lado de la renta, los registros y finalmente esta misma variación patrimonial de los 388.505. Si me voy a los ajustes que tengo en razonabilidad del capital propio, acá
que son estos tres ajustes, esos tres ajustes suman 388.505 y yo me los llevo acá, los ajustes de razonabilidad, y en todos los casos me ha cuadrado. O sea, aquí ya tenemos la partida doble a nivel tributario espectacularmente bien. Chiquillos, si hasta acá les está gustando, please den me gusta, hagan sus comentarios, les dejé 3 tareas, recuerden, escríbanlas en los comentarios. Si este video les sirvió y les sirve y creen que les puede servir a alguien más, por favor compártanlo. Finalmente, para concluir y cerrar, en conclusión, ¿qué es lo que hemos dicho en todo este mini bootcamp, en este entrenamiento virtual, mini entrenamiento virtual? Que el capital pagado, aportado al CPI, ¿cierto?, más sus aumentos, menos sus disminuciones, me van a dar, que están consagrados en la renta, me tienen que dar lo que indica el capital propio final, porque en definitiva estas variaciones patrimoniales son las que ya tengo controladas en capital propio y en renta líquida. La comparación entre el CPI y el CPF es equivalente a la renta líquida, ¿sí o no? Porque lo que yo gano, menos lo que yo distribuyo y menos estos gastos rechazados, claramente eso es equivalente a tu resultado en renta. Y luego, mis saldos de los registros de rentas empresariales también son equivalentes a la renta líquida imponible y al capital propio tributario. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos acá los mismos 388 y los mismos 388 como renta afecta impuestos, que nos quedó después de la imputación de los retiros y dividendos. ¿Ok? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que porque estamos cuadrados, ¿estamos perfectos? No, señor, para nada, ¿cierto? No significa que estamos cumpliendo con la norma tributaria, pero sí ya es un gran avance. ¿Y cómo podemos estar mucho más cuadrados y que sea mucho más simple? Metodología de papel de trabajo. Indudablemente, y esto lo dejé en rojito, indudablemente, si agregamos más operaciones, esta igualdad básica del inventario va a seguir cuadrando. Sin embargo, se va a ir haciendo un poco más compleja la cuadratura. Por eso siempre es importante tener una metodología de papel de trabajo porque te va a permitir realizar tus cuadraturas. Ok, chiquillos, un gusto haber estado con ustedes en este vídeo. Espero que les haya servido un montón. Guarden, compartan, den me gusta. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Que estén muy bien. Chao, chao, muchachos.